Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La ciudad de Naret se alzaba sobre una meseta rodeada de vientos que parecían susurrar advertencias antiguas. El lugar era conocido por su historia, por sus leyendas y por la espada de Tarión, que dormía en lo más alto del templo sagrado, incrustada en piedra viva, donde ningún hombre había logrado siquiera moverla. Aquel que lo intentara sin ser digno, caía reducido a polvo. La ley decía que solo un heredero verdadero, uno tocado por la llama del destino, podría empuñarla. Y aún así, un forastero se atrevió a cruzar las puertas de la ciudad. Nadie lo esperaba. Nadie lo reconocía. Llegó a pie, envuelto en una capa vieja, con barro en las botas y cicatrices en el rostro. Era un hombre joven, pero su mirada parecía llevar el peso de muchas vidas. Caminaba con la lentitud del que no teme a nada y la decisión del que ya ha perdido demasiado. Los guardias lo dejaron pasar por mera costumbre. Parecía otro errante, uno más entre tantos que buscaban fortuna o redención. No sabían que aquella mañana Naret acababa de cambiar para siempre. Elías no se detuvo a observar el mercado ni a escuchar las proclamas de los comerciantes. Cruzó la ciudad en línea recta, como si ya la conociera, como si sus pasos lo llevaran hacia un punto preciso marcado por algo más que recuerdos. A cada paso, más ojos se posaban sobre él. Algunos con desprecio, otros con desconfianza. Los niños dejaron de jugar. Los ancianos callaron sus historias. Las campanas del templo sonaron una sola vez, sin razón aparente. Elías llegó al pie de la gran escalinata del templo de Tarión. Los escalones eran anchos, tallados con símbolos olvidados por la mayoría, pero que aún ardían en la piedra como si no hubieran sido cincelados, sino quemados. Al final de esos escalones se encontraba ella, la espada. Enorme, imposible, clavada en un altar circular de obsidiana. Dos soldados se cruzaron en su camino. Sus armaduras negras reflejaban el gris del cielo. «Alto, forastero. No puedes pasar sin permiso del consejo. Solo quiero verla. Nadie puede acercarse a la espada. Vuelve por donde viniste». Antes de que Elías pudiera responder, una tercera voz descendió desde lo alto del templo. «¿Quién eres para querer ver lo que otros han muerto por tocar?» La mujer bajó los escalones lentamente, con la seguridad de quien no teme a ningún adversario. Era alta, de rasgos afilados, ojos oscuros y cabello recogido con precisión militar. Su armadura tenía grabados que hablaban de guerras ganadas y sangre derramada sin arrepentimiento. Era Virella, la capitana de la guardia del templo. Su reputación iba delante de ella como una sombra afilada. Había hecho juramento de custodiar la espada desde su adolescencia, y ni el consejo ni los reyes se atrevían a desobedecer su palabra. Elías la miró sin bajar la vista. «Busco a mi hermana. Desapareció hace 6 meses. Las últimas huellas conducen a este templo. Aquí no se esconden mujeres, ni se retienen sin ley. No hablo de cadenas, capitana. Hablo de algo más oscuro. Hablo de sueños, visiones. Ella me llamó desde la oscuridad. Desde aquí». Virella frunció el ceño. Dio un paso más, hasta que estuvieron frente a frente. Pudo ver en sus ojos que no mentía. Pero también vio otra cosa. Una llama tenue. La misma que había leído en antiguos textos, que los ancianos evitaban nombrar. La chispa del elegido. Aún así, su deber no tembló. La espada no te pertenece. Ninguna visión justifica que pongas un pie sobre esos escalones. No la quiero para mí. Pero si tengo que tocarla para encontrar a Ainé, lo haré. Eres más necio de lo que pareces. Y tú más curiosa de lo que quieres admitir. Las palabras colgaron en el aire. Hubo un silencio extraño, denso, que ni el viento quiso romper. Elías dio un paso atrás. No intentó subir. No provocó. Solo se sentó al pie de la escalinata, cruzó los brazos y fijó la vista en la espada. «No voy a irme. No hasta que sepa la verdad». Virella no dijo nada más. Se quedó observándolo unos segundos, luego giró y volvió a subir los peldaños. Pero por primera vez en años, su paso no fue del todo firme. Elías pasó la noche bajo una columna caída a la sombra del templo.
La luna apenas se asomaba entre nubes espesas. A lo lejos se oía el murmullo del viento entre los árboles, como si la ciudad misma estuviera esperando algo. La espada seguía allí, silenciosa, inmóvil. Pero esa noche, justo antes de que sus ojos se cerraran, Elías creyó verla brillar. Solo por un instante. Pero lo suficiente para que su destino empezara a moverse. El amanecer no trajo paz. La ciudad de Naret despertó envuelta en un silencio inquieto. Las campanas del templo no sonaron. El cielo permanecía cubierto por nubes bajas, y una bruma espesa descendía sobre los tejados, como si el mundo supiera que algo antiguo se estaba moviendo lentamente bajo las piedras. Mireia miraba la plaza desde el balcón del cuartel de vigilancia. Desde allí podía verlo. El forastero. Elías no se había movido en toda la noche. Permanecía sentado sobre los peldaños inferiores del templo, el cuerpo envuelto en una capa raída, la mirada fija en la espada. A su alrededor, la gente pasaba con incomodidad. Algunos lo insultaban en voz baja. Otros se persignaban. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Mireia llevaba años en guerra contra supersticiones, leyendas rotas, falsas profecías. Había visto a hombres enloquecer con solo tocar los muros del templo. Había cortado gargantas a fanáticos que juraban haber sido tocados por el destino. Pero este hombre era diferente. No hablaba. No pedía. No temía. Eso era lo que más le molestaba. Un soldado entró con el rostro preocupado. Tenía barro en las botas y los nudillos manchados de sangre. Lo atacaron anoche. 3 hombres del barrio sur. Pensaban que podían sacarlo a golpes. Pero él no se defendió. No dijo una palabra. Solo se quedó quieto, sangrando. Mireia bajó la vista. No dijo nada. La noticia le dejó un nudo en el pecho. Cuando llegó al pie de los escalones, lo encontró apoyado contra una columna. Tenía el labio partido y una costilla probablemente fracturada, pero no se quejaba. Estaba despierto, con los ojos abiertos, respirando con dificultad. Elías la vio acercarse. No se movió. Vinieron de noche. 3 contra 1. No querían mi dinero. Solo que me fuera. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque alguien me necesita. Y porque siento que algo en mí ya está atado a este lugar. Mireia lo miró en silencio. Por primera vez, no vio a un forastero. Vio a un hombre agotado, roto en los bordes, pero con algo firme ardiendo en el fondo. Algo que no podía explicar con lógica ni con entrenamiento militar. Apóyate en mí. Vamos. No necesito ayuda. Si la necesitas. Pero no lo dirás. Así que camina o te arrastro. Elías aceptó sin más. La herida en su costado le dificultaba respirar. Mireia lo llevó por un camino lateral, uno que muy pocos conocían, oculto entre almacenes abandonados. Entraron a su cabaña justo cuando la lluvia comenzaba a golpear los techos con una fuerza que parecía anunciar algo más que agua. Mireia lo tendió sobre una manta cerca del fuego. Le quitó la capa, con cuidado. Le lavó las heridas con agua hervida y hierbas amargas. No dijo nada mientras trabajaba. Sus movimientos eran eficientes, directos. Había hecho esto muchas veces antes, pero nunca con alguien como él. No sangras como un soldado. Tampoco caminas como un noble. ¿Quién eres? Solo un hermano. Nada más. Tus ojos dicen lo contrario. Elías la miró con más intensidad de la que esperaba. Por un momento, ninguno apartó la vista. Luego él desvió la mirada y se dejó caer lentamente sobre el camastro. Gracias por ayudarme. No tenías que hacerlo. No lo hice por ti. Lo hice porque odio a los cobardes que atacan en grupo. No importa la razón. Lo hiciste igual. Mireia se levantó. Fue hacia la ventana. Afuera, la lluvia caía como una cortina espesa sobre la ciudad. El sonido del fuego crepitando llenaba el silencio entre ellos. El calor en la pequeña cabaña era denso, húmedo, casi íntimo. ¿De verdad crees que tu hermana está aquí? No creo. Lo sé. No me quedan pruebas, solo una certeza que crece cada noche. Sueños que no son míos. Voces.
Imágenes. Siempre terminan frente a esa espada. ¿Y qué esperas hacer? Lo que sea necesario. Ella apretó la mandíbula. No entendía ese tipo de fe. La había visto 1000 veces y siempre terminaba en muerte. Pero esta vez no sentía cinismo. Sentía algo que no sabía nombrar. Algo que le parecía peligroso. Algo que no quería sentir. ¿Y si no puedes salvarla? Entonces no volveré a casa. Porque sin ella no hay casa. Virella giró lentamente. Lo miró, herido, cansado, pero con una convicción tan clara que por un momento ella sintió que todo lo que había vivido hasta entonces no tenía comparación. No dijo nada más. Le dejó una jarra de agua, una cobija más gruesa, y se alejó hacia su cuarto. Pero esa noche no pudo dormir. Afuera, la tormenta golpeaba con furia. Y dentro, en lo más profundo de sí misma, algo se había roto. Elías había plantado una semilla en su mundo. Y Virella ya no podía arrancarla. La lluvia caía sin tregua. Golpeaba el techo de madera de la cabaña como si intentara romperlo, como si el cielo estuviera desesperado por entrar. El fuego en la chimenea era la única luz en la habitación. Bailaba sobre las paredes, lanzando sombras largas que se mezclaban con la respiración pausada de Elías. Virella se sentó al borde de su lecho. No vestía su armadura. Llevaba solo una camisa amplia, negra, con las mangas arremangadas. El cabello caía libre, húmedo por la tormenta. Tenía una herida pequeña en la palma izquierda, donde había roto un frasco de arcilla por accidente, y aún así, sus manos no temblaban. Nunca temblaban. Observaba a Elías con el ceño fruncido, como si intentara resolver un enigma. Él dormía, o al menos lo intentaba, cubierto por una manta tosca. Pero cada tanto se agitaba, apretaba los puños, sus labios murmuraban cosas que ella no alcanzaba a entender. Se levantó para echar más leña al fuego. El crujido de las brasas la envolvió como una canción lejana. Pensó en quedarse en silencio, dejarlo descansar. Pero algo dentro de ella pedía romper el muro invisible entre los dos. Había compartido el techo, el fuego, su medicina, incluso su espacio más privado. Solo faltaba compartir la verdad. Él abrió los ojos justo cuando ella se volvía. La miró como si la hubiera estado esperando. «No dormías», dijo ella sin expresión. «No podía. Todo está demasiado vivo». Virella se acercó. No se sentó. Se quedó de pie a su lado. «¿Ves algo cuando cierras los ojos?» «Veo el templo. Pero no como es ahora. Lo veo más antiguo. Más oscuro. Con fuego en los muros y sangre en los escalones. Y en el centro, la espada, ardiendo». Virella apretó los dientes. No eran delirios. Las antiguas profecías hablaban de eso. Solo quienes tenían la sangre marcada por la primera llama podían soñar con lo que fue. No sabía si temerlo o protegerlo. ¿Tu hermana aparece en esos sueños? A veces. Está de pie, encadenada al altar, pero no llora. Me mira y me dice que no me acerque. Que si toco la espada, no podré volver. ¿Y piensas hacerlo igual? Si no lo hago, muere. Virella lo miró en silencio largo. Luego se sentó a su lado. El fuego le acariciaba las mejillas, resaltando la fuerza de su mandíbula, el brillo salvaje en sus ojos. No estaba acostumbrada a hombres como él. Los que no buscaban conquistarla ni temerle. Solo verla. ¿Y si tú también mueres? Entonces al menos no moriremos separados. Ella no supo qué decir. No estaba preparada para esa respuesta. Porque en el fondo, una parte de ella quería que él viviera. Que no se sacrificara. Que se quedara. No por la espada. Ni por la hermana. Por ella. El silencio se volvió denso. La lluvia insistía allá afuera, como si marcara el ritmo de algo inevitable. Virella bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con la venda en su palma herida. Cuando era niña, solía soñar con tener una vida tranquila, dijo de pronto. Una casa junto al río. Flores en la ventana. Risas que no nacieran de la guerra. ¿Y qué pasó? Me eligieron para ser espada. Para vivir por otros.
para morir por el deber. Maté a los 14. A los 17. A los 20, ya había dejado de contar. ¿Y aún sueñas con la casa junto al río? No. Ahora sueño con una cabaña junto al fuego. Y alguien que no tenga miedo de verme sin armadura. Elías no dijo nada. Solo se incorporó un poco, con esfuerzo, y estiró la mano hasta tocar la suya. Fue un contacto leve, casi accidental. Pero suficiente. Virella entrelazó sus dedos con los de él. Nadie me había tocado así, murmuró. Así como si no temieras quebrarme. No es a ti a quien temo romper. Ella levantó la vista. Se encontraron. No había palabras que pudieran sostener ese momento. Solo una certeza muda. Se inclinaron al mismo tiempo. El primer beso fue lento, tenso, cargado de algo que ninguno de los dos comprendía del todo. No había urgencia, pero sí necesidad. No había promesas, pero sí verdad. Se besaron como quien descubre algo perdido y teme soltarlo. Cuando se separaron, aún sostenían la mirada. El fuego seguía ardiendo. La lluvia seguía golpeando. Pero entre ellos, el mundo se detuvo. Virella se levantó sin decir nada. Fue hasta la puerta, echó el cerrojo. Apagó la lámpara junto a la mesa. Y volvió junto a él. Elías no necesitó preguntar. Ella no necesitó explicarlo. Aquella noche no hubo guerra. No hubo templos. No hubo espadas. Solo fuego. Y dos almas que, sin saberlo, acababan de encender algo que no se apagaría jamás. El fuego aún ardía cuando Elías abrió los ojos. No recordaba en qué momento se había quedado dormido, pero lo primero que sintió fue el peso suave de Virella dormida a su lado, el cabello extendido sobre su pecho, su respiración tranquila, como si el mundo hubiera cesado de girar solo por esa noche. Elías no se movió. No quería romper esa paz. La había perdido demasiado pronto en el pasado. Ahora que la tenía, aunque fuera fugaz, la abrazó con todo el cuerpo. Pero la espada no dormía. Incluso envuelta, la sentía vibrar como si quisiera respirar. El aire a su alrededor parecía más espeso, como si el tiempo se tensara a su alrededor. Cada minuto era un susurro que se deshacía en el viento. Virella despertó antes del alba. Se vistió sin hablar, atando el cabello con un lazo de cuero, como si el momento de anoche no necesitara palabras. Ambos sabían que el mundo volvería a exigirlos. Cuando cruzaron la puerta, el aire ya no era el mismo. Un murmullo recorría la ciudad. Desde el templo bajaban soldados corriendo, mensajeros sin aliento, monjes con los ojos abiertos por el espanto. Las campanas no sonaban, pero algo había despertado. Virella tomó a Elías del brazo y lo arrastró hacia el templo sin esperar órdenes. Ningún guardia intentó detenerlos. Todos se apartaban a su paso como si una fuerza invisible les pesara sobre los hombros. Algunos ni siquiera los veían. Otros los seguían con la mirada como si fueran espectros que caminaran entre ellos. El templo temblaba. No era un terremoto, pero las columnas vibraban. Desde la base del altar, unas líneas de luz dorada comenzaban a expandirse como venas que se extendían por la piedra, revelando símbolos que llevaban siglos ocultos bajo la superficie. En el centro, la espada. No brillaba como antes. Ahora respiraba. La empuñadura palpitaba como un corazón. La hoja vibraba con un zumbido sordo. La piedra en la que estaba clavada se había agrietado en forma radial, como si el arma quisiera liberarse por sí sola. Virella se detuvo a unos metros. Su rostro, normalmente firme, ahora mostraba un miedo contenido. Un respeto casi sagrado. Elías caminó unos pasos más. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Desde las escaleras superiores, un anciano del consejo lo observaba con los ojos humedecidos. Llevaba un manto azul con bordados antiguos. Su voz se elevó, temblorosa. Esa espada solo responde a la sangre marcada por Tarión. Si no lo eres, morirás. Elías no miró al anciano. Ni siquiera lo escuchó por completo. Solo veía la espada. A medida que se acercaba, sentía los recuerdos arrastrarse a través de sus pensamientos. No recuerdos suyos, sino de la espada. Batallas antiguas.
Sangre derramada por honor, por miedo, por amor. Voces que gritaban nombres que él no reconocía. Pero en todas sentía una presencia, una constante. Como si la hoja hubiese estado esperando algo durante siglos. Esperándolo a él. Virella quiso detenerlo. Dio un paso. Elías se volvió y le sostuvo la mirada. No con palabras. Solo con la verdad que había en sus ojos. No temas. Ella no respondió. No podía. Él subió el último peldaño. Extendió la mano. El silencio fue absoluto. Cuando sus dedos tocaron la empuñadura, una oleada de calor le recorrió el cuerpo. La piel se le erizó. La piedra bajo sus pies vibró con tanta fuerza que los monjes cayeron de rodillas. Virella sostuvo el aliento. La espada no lo rechazó. Al contrario. El arma comenzó a elevarse, desprendiéndose de la piedra como si siempre hubiese estado esperando ese momento. La hoja se iluminó con un resplandor dorado que no cegaba, sino que revelaba. Sus bordes ya no parecían forjados, sino vivos, como si estuvieran hechos de luz líquida. La piedra estalló bajo sus pies. Las grietas se extendieron por el templo. El viento sopló dentro del santuario como si una puerta antigua se hubiese abierto. Elías sostuvo la espada con ambas manos. El templo entero la reconoció. Los soldados retrocedieron. Los ancianos lloraron. Virella, aún en la escalera, lo miró con los labios entreabiertos. Por primera vez, comprendía. No se trataba de linaje. No se trataba de profecías escritas por reyes temerosos. Se trataba del alma que no se rendía. De la llama que arde incluso cuando el mundo lo apaga todo. Él bajó los escalones, la espada aún encendida en su mano. Y cuando se detuvo frente a ella, no dijo nada. Solo la miró. Y Virella supo que, a partir de ese instante, el mundo entero cambiaría. La ciudad ya no respiraba. Naret, tan antigua como el silencio de los dioses, parecía suspendida entre dos tiempos. La espada, ahora despierta, no solo había cambiado el templo. Había despertado algo bajo la tierra, algo que yacía dormido en los cimientos mismos de la historia. Las grietas del altar seguían creciendo, extendiéndose más allá del santuario, como raíces que buscaban memoria. Los habitantes sentían un peso que no podían nombrar. Una presión en el pecho. Una incomodidad persistente que ni el vino ni las plegarias podían calmar. El cielo seguía gris. La lluvia se había detenido, pero el aire aún estaba saturado de tormenta. En lo alto de la torre del templo, Elías contemplaba la ciudad. La espada colgaba en su espalda, envuelta, pero su calor se filtraba a través de las capas de tela como un pulso constante. La llevaba sin esfuerzo, pero sentía su presencia como si fuera parte de su cuerpo. Virella se encontraba a unos pasos de él, observándolo. Su expresión era difícil de leer, mezcla de orgullo, temor y una inquietud creciente. «Estás cambiando», dijo sin girarse. «Lo sé. ¿Te duele?» «No como imaginaba. Es como si la espada me estuviera enseñando algo. Pero no con palabras. Con emociones. Con recuerdos que no son míos. Gente que nunca conocí. Lugares que nunca pisé. Y entre esos recuerdos hay uno que regresa una y otra vez. Una figura encadenada. Una mujer con ojos iguales a los míos. Ainé», murmuró Virella. Elías asintió. «Anoche la vi de nuevo. Esta vez, me miró a los ojos y no me pidió que me alejara. Me pidió que corriera hacia ella. Detrás de ella, estaba la sombra. La misma que vi cuando la espada despertó». Virella se tensó. «No es un enemigo cualquiera. Esto no es un ejército. Es algo más antiguo. Algo que se alimenta de nosotros». Elías se volvió hacia ella. La espada no se levantó solo para defender una ciudad. Se levantó porque algo viene. Algo que quiere consumir todo lo que somos. Y sé que Ainé está en el centro de todo. Una campana sonó a lo lejos. Pero no era una señal común. Era una sola nota, profunda, sorda, que no había resonado en más de 3 siglos. La campana del vacío. Virella se puso de pie de inmediato. «Eso viene del santuario inferior».
Bajaron juntos los escalones, atravesando corredores que ya no eran recorridos por nadie. Luces temblorosas colgaban de cadenas oxidadas. El olor a piedra mojada y aceite viejo llenaba el aire. A medida que descendían, el frío se hacía más fuerte. El último nivel estaba cerrado por una puerta negra. 2 guardianes esperaban allí, pálidos como ceniza. Se abrió sola, dijo uno, sin levantar la vista. No escuchamos pasos. No hubo golpes. Solo un sonido. Como si alguien respirara al otro lado. Elías puso la mano sobre la empuñadura de la espada. Virella asintió. Entraron. Y allí estaba Ainé, de pie en el centro del santuario, con los brazos colgando a los lados, la piel aún más pálida que en los sueños. Llevaba un vestido antiguo, como si el tiempo no la hubiese tocado, pero sus ojos no eran humanos. Eran oscuros, completamente, sin iris ni blanco. Eran un abismo. Elías se acercó sin temor. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo se movía con decisión. Ainé, dijo con voz firme. Ella lo miró. Por un segundo, sus labios temblaron. Una lágrima descendió por su mejilla. Hermano, por fin has venido. La voz era suya, pero también no lo era. Era doble, como si otra presencia hablara con ella, a través de ella. Elías dio un paso más. Pero entonces el aire se volvió espeso. El suelo tembló levemente. Virella retrocedió instintivamente, desenvainando una hoja. La voz de Ainé cambió. Se volvió más grave. Más profunda. Has traído la llama. Por fin. Has respondido al llamado. Pero estás tarde. Elías frunció el ceño. ¿Quién eres? La sombra que los creó. El eco de las guerras que ustedes enterraron. No soy enemigo ni Dios. Soy deuda. Soy consecuencia. Devuélveme a mi hermana. Ella no está atrapada. Ella me abrió la puerta. Me recibió cuando todos la dejaron. Ella me ofreció su dolor. Y yo le di propósito. Elías levantó la espada. La luz dorada surgió sin esfuerzo, como si la hoja reconociera a quien hablaba. No te quedes con ella. No tienes derecho. ¿Y tú? ¿Lo tienes? ¿Dónde estabas cuando lloraba en silencio? ¿Dónde estabas cuando la vendieron? ¿Dónde estabas cuando la noche la reclamó? Elías cayó de rodillas. No por magia. Por culpa. Virella corrió a su lado. Lo sostuvo. Le apretó el brazo con fuerza. No le escuches. No es verdad. Tú viniste. Tú la buscaste. Estás aquí. La sombra dentro de Ainé gritó. Un rugido que hizo temblar los cimientos. Pero por un instante, los ojos de ella parpadearon. Y cuando lo hicieron, un susurro escapó de sus labios. Elías, ayúdame. La oscuridad la arrastró hacia atrás. Y entonces todo el santuario se rompió. El techo se deshizo en un grito de piedra. Desde las grietas emergieron tentáculos de niebla pura, envolviendo columnas, techos, estatuas. Los guardianes huyeron. La ciudad comenzó a temblar. La batalla no había empezado aún, pero ya había cobrado su primera víctima. Virella ayudó a Elías a levantarse. Tienes que salvarla. No por culpa. No por venganza. Por amor, dijo él. Y en su mirada no había duda. Solo fuego. El suelo de Naret temblaba como un animal herido. Desde lo profundo del templo, donde el santuario se había desgarrado por la fuerza de la oscuridad, una marea de sombra se desbordaba hacia la ciudad. No era niebla. No era humo. Era conciencia. Era rencor puro. La manifestación de siglos de abandono, sufrimiento y muerte no llorada. Y en el centro de ese mar de tinieblas, Ainé. La muchacha ya no caminaba. Flotaba por encima del suelo, envuelta en una capa de energía negra que latía con el mismo ritmo que el corazón de Elías. Pero él sabía que ella no era la sombra. Sabía que su hermana seguía ahí, atrapada como una chispa encerrada en un pozo sin fondo. Los soldados formaban líneas a lo largo de las murallas, pero sus lanzas eran inútiles. Las flechas se deshacían antes de tocar el velo oscuro.
Los muros crujían como si recordaran que sus piedras no estaban hechas para contener lo que venía. Mireia reunió a los pocos que aún no habían huido. No dio discursos. No prometió gloria. Solo dijo lo necesario. Luchamos por lo que amamos. Y eso basta. Elías descendía las escaleras del templo con la espada en la mano. El brillo dorado de la hoja era más fuerte ahora, más firme. Cada paso que daba empujaba la niebla hacia atrás. La oscuridad lo odiaba, pero también le temía. No porque fuera el más fuerte, sino porque era el más sincero. La plaza se convirtió en el campo de batalla. Las sombras tomaron forma. Figuras retorcidas emergieron del velo como bestias sin rostro, hechas de pena y furia. No gritaban, pero su sola presencia quebraba el valor de los hombres. Algunos caían de rodillas sin haber sido tocados. Mireia no retrocedió. Elías caminó hasta el centro. Ainé descendió del aire frente a él. Los ojos vacíos. El cuerpo rígido. La marca en su pecho ardía con intensidad. Pero cuando lo vio, por una fracción de segundo, sus labios temblaron. «Hermano». Elías extendió la mano. «Estoy aquí». La sombra habló con su voz. «Tarde. Siempre llegas tarde». Elías se detuvo a 3 pasos. «Tal vez. Pero nunca dejo de venir». La oscuridad rugió. El suelo se abrió. Tentáculos de energía negra se alzaron para aplastarlo, pero la espada de Elías se encendió como una llamarada viva. El corte fue limpio, absoluto. La energía estalló en luces plateadas y se desvaneció. Mireia llegó junto a él, cortando con precisión, sus cuchillas como extensiones de su voluntad. Peleaban como si fueran uno. Se cubrían, giraban, avanzaban sin dudar. Entre ambos, formaban un remolino de fuego y acero. Pero la sombra no era solo fuerza. Era palabra. Era culpa. «Tú no mereces salvarla», susurró. «La dejaste sola cuando más te necesitaba. Y tú, capitana, tú la rechazaste cuando pidió ayuda». Mireia cerró los ojos un instante. Elías le tocó el hombro. «No le creas. Las sombras mienten para hacerte soltar la luz». La espada comenzó a brillar con más fuerza. La hoja ya no era solo dorada. Tenía tonos blancos, cálidos, vivos, como si la esencia misma de los recuerdos se filtrara por ella. Elías la levantó y caminó hasta Ainé. Ella gritó. Una voz rota, atravesada por dolor. «No te acerques. Si me tocas, te romperás conmigo. No me importa romperme, si es para tenerte de vuelta». La punta de la espada tocó la marca en su pecho. Un destello envolvió a ambos. El mundo se congeló. Elías sintió el peso de toda la oscuridad de su hermana, todos los gritos no gritados, todas las noches que lloró sola, las cadenas invisibles que la ataban. Pero no retrocedió. La sostuvo con los brazos, la envolvió como cuando eran niños y se refugiaban del trueno. Ainé tembló. Su voz volvió a ser suya. «Hermano, me encontraste». «Sí. Y nunca más te perderé». La sombra se desmoronó como polvo arrastrado por el viento. No desapareció con un grito. Solo se disolvió. Como si la luz del amor sincero no necesitara vencerla, solo recordarle que no tenía lugar allí. El cielo se abrió. El sol salió por fin. La ciudad, silenciosa, se llenó de aire nuevo. Pasaron los meses. Ainé sanó despacio, pero por completo. Se convirtió en la nueva cuidadora del templo, enseñando a los niños sobre los antiguos mitos, los verdaderos y los falsos. Su risa se volvió parte del viento de Naret. Su voz, guía para los perdidos. Mireia renunció al título de capitana. Guardó sus cuchillas y eligió la calma. Se quedó con Elías, lejos de las guerras, construyendo juntos una casa en el bosque, donde el canto de los pájaros reemplazaba el clamor de las espadas. Una mañana, frente al río, Elías se arrodilló con una flor en la mano, temblando más que en toda la batalla. «No quiero seguir salvando el mundo. Solo quiero construir uno contigo». Mireia sonrió. Lo abrazó tan fuerte que olvidaron las palabras. Y la espada, ahora dormida otra vez en su pedestal, brilló una última vez. No por guerra, sino por paz.
Porque solo quien ama puede vencer. Y ellos habían amado con todo.